Entonces, hoy vamos a ver el tema, la forma de la revelación especial. Hasta ahorita, a manera de resumen, podríamos decir que Dios es el bien supremo del hombre. Entonces, el fin principal del hombre es que lo conozcamos y podemos conocer a Dios porque Él se ha revelado a nosotros. Tenemos de parte de Dios lo que hemos visto anteriormente, la revelación general, que incluye la naturaleza, nuestra conciencia, y todo ser humano, cristiano o no cristiano, ha usado la revelación general, ya sea para bien o para mal, pero la mayoría de las veces sin darle gloria a Dios. Hoy quiero que empecemos a estudiar sobre la revelación especial. Y quiero usar una definición para revelación especial. Y quiero leerla detenidamente porque esta definición creo que va a ser importante para entender todo el tema de hoy y los temas que siguen. Revelación especial es una revelación directamente dada por Dios. Una revelación especial es una revelación dada por Dios, por la que Dios revela de forma clara su carácter, propósito y plan al ser humano. Pero solamente a cierta parte de la humanidad o a ciertos hombres. Esta revelación especial ha sido dada en los tiempos antiguos a través de diferentes medios y hoy en forma escrita. Nuevamente, la revelación especial es una revelación dada por Dios de manera directa, en la cual Dios está revelando, dando a conocer su carácter, su propósito, su plan, ya sea a un hombre, a un grupo específico de la humanidad, y que anteriormente se ha dado de diferentes formas y hoy en día ha sido a través de la Escritura. Ahora, ¿qué diferencia hay entre la revelación especial y la general? La general, pues como hemos dicho, ha sido de manera general. ¿Y la especial? Es de manera especial. Entonces, ¿entendemos la diferencia? No, porque es que podemos confundirnos a veces. Entonces, creo que ahí es importante. Ahora, hagamos una pregunta. ¿Por qué razón Dios tuvo que dar una revelación especial si ya había dado la general? ¿Se han preguntado eso? O sea, ¿por qué Dios tiene que venir y de manera concreta a una persona o a un grupo de personas a través de diferentes formas? Él ha revelado de manera especial su plan, su propósito, su carácter. ¿Qué acaso la revelación general no era suficiente? ¿O acaso la revelación general era deficiente? Tengamos cuidado al responder aquí, porque si decimos que tenía deficiencias, entonces estamos diciendo que Dios hace algo incompleto, ¿verdad? Si decimos que entonces la revelación general no era suficiente para Dios darse a conocer, entonces nuevamente estaríamos diciendo que Dios hace cosas incompletas. Y ahí estaríamos literalmente atentando contra el atributo de Dios, que Él es un ser perfecto. La revelación general es perfecta. Pero ¿por qué Dios tuvo que traer una revelación especial? Muchos
han llegado a la conclusión, y creo que es una conclusión bastante obvia, que la revelación especial surge por causa del pecado. Porque hasta Génesis 3, en los primeros 2 capítulos tenemos manifestaciones, ojo, de revelación general. Dios está creando todo y está manifestando su poder, su gloria, y aún está creando al ser humano. Y entonces muchos han dicho, la revelación especial comienza por causa del pecado. Pero, ¿realmente es así? ¿Será que en los primeros 2 capítulos de Génesis no tenemos revelación especial? Nuevamente, piensen en la definición de revelación especial. Revelación especial es una revelación directamente dada por Dios, por la que Dios revela de manera clara su carácter, propósito y plan al hombre, a cierto grupo de humanidad o de personas, dada en tiempos antiguos a través de diferentes medios, pero ahora en forma escrita. ¿Conoces los 2 capítulos de Génesis, 1 y 2? ¿Hay revelación especial ahí? Bavinck dice, la revelación especial no se añadió debido a algún problema con la revelación general. Para Bavinck, la revelación general y la especial estaban diseñadas para que caminaran juntas. Hay quienes dicen, es por causa del pecado que Dios tiene que traer revelación especial. Gerhardus Voss, un teólogo reformado, dice, aunque su necesidad de la revelación especial parece acentuarse grandemente por el pecado, no se originó a partir del pecado. Entonces, ¿cuál es la razón de la existencia de una revelación especial? Mira, abre tu Biblia en Génesis capítulo 2. Yo no tengo el texto en mis notas, este texto no lo tengo en mis notas, así que ayúdame a buscar este texto. Hay un momento en el capítulo 2 de Génesis donde Dios le da instrucciones específicas a Adán. Ayúdame a buscar eso. Es pregunta, te estoy preguntando, yo no me acuerdo ahorita. Gracias, hermano. Versículo 16. ¿Me ayudas a leerlo? Basándonos tantito, ahí en el 16, basándonos en la definición de revelación especial. ¿Esto entraría como revelación especial? Nuevamente, ¿qué es la revelación especial? La revelación especial es una revelación dada directamente por Dios en la que revela su carácter, propósito, plan a un hombre, a un grupo de personas o de la humanidad que antes, en los tiempos antiguos, se hacía de diferentes medios, pero ahora de forma escrita. Nuevamente, con esa definición de revelación especial, Génesis 2:16, ¿podríamos considerarla una revelación especial? Digo, pensando que aquí empieza el diálogo. Bueno, le está dando una instrucción, independientemente de la instrucción.
Dios crea el mundo. Revelación general. Crea al hombre. Crea al hombre. Ahí todavía podríamos decir que es revelación general. Pero la revelación especial tiene la característica, dijimos, de que es una revelación dada por Dios para mostrar su plan, su propósito, su carácter, de manera directa a un hombre o un grupo de la humanidad. Entonces, ya tenemos toda la creación. Y ahora Dios viene con Adán y le dice, Adán, ¿qué le dice? Toda la instrucción. ¿Qué le está dando Dios a Adán? Sí, instrucciones, pero en nuestro tema que estamos desarrollando es una revelación especial. ¿Por qué esto es importante? Porque entonces la revelación especial no fue dada por causa del pecado. ¿Se dan cuenta? Muchos han abogado con decir, no, Dios tuvo que traer una revelación especial por causa del pecado. Aquí no hay pecado, todavía. Pero Dios ya está revelando su plan, su propósito, dado a través de instrucciones. Su carácter, a través de instrucciones. Entonces, la existencia de la revelación especial no es ni porque la revelación general estaba mala. Ojo, ahí tengamos cuidado de no caer en esa idea. 2, no se dio por causa del pecado, aunque como dice vos, se acentuó grandemente por el pecado, pero no fue por causa del pecado. Entonces, ¿por qué causa existe la revelación especial? Y me encanta cómo el teólogo Douglas Kelly lo responde. Él dice, la revelación especial fue necesaria desde los comienzos del hombre por causa del pacto que Dios había determinado de hacer con su creación. Dios, cuando crea al hombre, Dios hace un pacto con ellos. Él es el creador. Y el pacto va a través de instrucciones. No hagas esto porque va a pasar esto. No comas acá porque si no va a pasar esto. Ese es el pacto. Para entonces el revelar su pacto, esa es una revelación especial. Porque Adán no llegó a la conclusión de no comer de ese árbol analizando los árboles. ¿Quién le dijo a Adán que no comiera de ese árbol? ¿Cómo se la dio? En forma de revelación especial. Entonces la revelación especial surge por causa del pacto. Me encanta por eso como lo dice Bavinck. La revelación general y la especial fueron diseñadas para desde el principio caminar juntas. Uno de los problemas que yo me encontré al estudiar esto es que por revelación especial en automático, al menos a mí se me venía a la mente solo la Escritura, solo la Biblia. Porque comúnmente se nos dice que la revelación general es la creación, pero la especial es la palabra de Dios. Ok, pero aquí tenemos Dios hablando, sin necesidad que haya todavía una escritura. Pero es Dios hablando, dando algo, una revelación, en este caso a Adán. Ahora, Douglas Kelly sigue diciendo, ya que la naturaleza finita del hombre no podía por sí mismo captar el pleno entendimiento necesario para agradar a Dios en todas las cosas, Dios trajo una revelación especial. Nuevamente, Adán nunca iba a poder llegar a la conclusión de que ese árbol no había que comerlo. ¿Llegó a esa conclusión? O sea, Dios no le dio la oportunidad de la prueba y el error. Porque si le hubiera dado la oportunidad de, a ver, lo pongamos ahí a Adán y a Eva y a ver qué hace. ¿Hubieran comido del árbol?
Pero como le dieron la instrucción clara, no comió. Ahí nos damos cuenta, hermanos, que ni porque nos digan las cosas, no hagas eso, como que dijéramos, hazlo. La revelación especial entonces es por causa del pacto. Esto es importante para entender todo lo que va a venir por delante en la Escritura y para entender la Biblia misma. Esto es importante, es por causa del pacto. Pero a partir de Génesis 3, la revelación especial la vemos teniendo un carácter. Y esto, si tomas notas, esto es importante, porque nuevamente, estoy tratando de ir despacio acá porque esto va a ayudar a entender toda la Biblia. Estos son puntos importantes para entender toda la Biblia. La revelación especial se da por causa del pacto. Pero después de Génesis 3, la revelación especial tiene un carácter de redención. Con la caída de Génesis 3, la percepción de la revelación general, o sea, cómo el hombre percibía la revelación general, también fue afectada. Entonces Dios, por causa del pacto, da más revelación especial. Hasta Génesis 2, el hombre podía ver la creación y daba gloria a Dios. Después de Génesis 3, el hombre veía la creación y quería de la gloria. Y entonces, antes de Génesis 3, veía el sol y decía, el sol me apunta a la gloria de Dios. Después de Génesis 3, veía el sol y decía, hay que hacerle un sacrificio al Señor Sol. ¿La revelación general cambió? No. ¿Qué cambió? El corazón del hombre por causa del pecado. Entonces Dios, que había hecho un pacto antes, Él no iba a invalidar su pacto. Entonces lo que hace es traer más revelación especial, pero ahora el carácter de la revelación especial tiene un carácter redentor, apuntando a la salvación. Es más, vean por decir la primera, pero vean uno de los primeros momentos de revelación especial que lo tenemos también en Génesis capítulo 3. Busca porfa el versículo, es que no lo tengo en mis notas, perdónenme. Génesis capítulo 3, en el momento donde Dios le dice a Eva, si no me equivoco, sobre la serpiente cuando dice, te herirá. 3.15, ajá, Génesis 3.15. Pero ahí le está hablando a la serpiente. Entonces creo que es más adelante cuando le va a hablar. Entonces, ahí está, 17. Le dijo a Adán, por cuanto tal, esto va a pasar y esto va a pasar. Eso es revelación especial. Porque Dios está de manera directa, acuérdense esta palabra, en definición de revelación especial, de manera directa, dando algo que conocer, ya sea propósito, plan o su carácter. El problema y la necesidad surge precisamente, como hemos dicho, porque el hombre cuando vio la creación decidió ignorar a Dios. ¿Cuál era el plan de Dios anteriormente, por así decirlo, sin la caída? Mira Isaías 28. Mira cómo hubiera sido, por así decirlo, un poquito lo que hubiese pasado, o una pequeña imagen de lo que hubiera pasado, lo que pudiera haber sucedido si no hubiera habido una caída. Isaías 28, verso 24 al 29, dice: ¿acaso para sembrar se pasa arando el labrador todo el día, abriendo y rastrillando su tierra? Verso 25. ¿Me ayudan a leerlo?
¿Está claro, va? Ni yo le entiendo. Detengámonos un momento en el verso 26. Aquí es Dios hablando. Y desde el verso 24 hasta el 29, pareciera que Dios, a través de preguntas, está diciendo, a ver, el agricultor para sembrar no hace estas cosas, hace esto. Esto es lo que está diciendo. Este es en general estos versículos. Pero el verso 26 es bien importante porque dice, porque su Dios lo instruye. A ver, ¿a quién instruye Dios en el verso 26 bajo este esquema, estos versículos? Está hablando de un agricultor, un arador. Porque su Dios lo instruye. ¿A quién lo instruye? Al arador. Ok. La pregunta es, ¿cómo Dios instruye al arador? ¿Será que del cielo cayó un manual de agricultura? ¿O una escuela de agronomía? No. Dios lo instruye y le enseña cómo el agricultor o el arador tiene que trabajar la tierra a través de todo el contexto de la naturaleza misma, de las leyes del aire, de la tierra, analizar los tiempos, el lugar, el grano, el maíz. ¿Se acuerdan? En el Salmo 19 lo veíamos la vez pasada. Esto es la voz sin voz. Este es Dios hablando a través de la forma en que diseñó la tierra. Y entonces, ¿qué hace el arador? Y lo va a describir en los versículos que siguen, pero aquí quiero detenerme. Empieza a conocer las leyes de la naturaleza, empieza a aprender la lección que Dios enseña en ellas, y en este esfuerzo humano de muchas veces equivocarse y otras veces atinarle, el agricultor llega a aprender cuándo es el tiempo de lluvia, cuándo debe sembrar, cómo debe arar la tierra y cómo debe de aprender muchas cosas a través de todo un proceso. Entonces, cuando ya el agricultor o el arador logra entender el proceso de sembrar una semilla y todo lo que conlleva para tener un fruto, lo que se esperaría entonces es que le da gracias a Dios, porque Dios y le enseña cómo hacerlo. No es que Dios bajó con su pizarrón y le dijo, mira, vas a agarrar un frasquito, un algodón y un frijolito. No. Le dejó toda la enseñanza en la naturaleza misma para que el hombre entonces la trabajara. Y el tema de trabajar la tierra se lo dijo a Adán en Génesis 2. Que en Génesis 3 le dijo, te va a costar por causa del pecado. Pero eso de cuidar la tierra ya estaba en Génesis 2. Pero como llegó el pecado, ahora el agricultor, como ya hay pecado en su corazón, siembra la semilla y le urge ya que esto nazca. ¿Qué hace? Ya no espera los procesos naturales. Ya le va a meter su propia idea, sus propios procesos. Ya no le interesa que el fruto sea sano, sea bueno. Le interesa vender. Le interesa el negocio porque le interesa el dinero. Él ya no está esperando que, sí, es que Dios ha determinado tiempos para la siembra, para la cosecha, para esto, para aquello. No es. Si se puede que todo el año haya fruto, que todo el año haya. Y cuando entonces obtiene el fruto y hace una buena venta, ¿qué hace? Es gracias a mí, dice. Por causa del pecado. Entonces mira cómo es Dios tan bueno, que Él sabe que el pecado dañó toda la naturaleza humana para entender la revelación general, que entonces
Dios tiene que traer revelación especial. Pero nuevamente, no por causa del pecado, sino por causa del pacto que Dios dijo, no, o sea, si te dejo te vas a matar tú solo. Entonces Él empieza a traer revelación especial. ¿Cómo la trae? A través de diferentes formas. Y aquí quiero que vayamos un poquito rápido. Levítico 16:8. Que salga en la tele. Topi. ¿Me ayudan a leerlo? Es que me cuesta un poquito porque el nylon refleja un poquito la luz. No lo... Ok. Josué 14:2. Proverbios 16:33. Proverbios 18:18. Cuando tengan pleito, miren, echen suerte. Hechos 1:26. ¿Podrías tú considerar la suerte revelación especial? ¿Alguien tomó nota de la definición de revelación especial? ¿Qué es la revelación especial? Revelación especial. Revelación especial es una revelación, ahí va, última vez, dada por Dios de manera inmediata para dar a conocer sus planes, sus propósitos, su carácter, ya sea a un hombre, cuando me refiero a un hombre, pues obviamente me entiende tal vez a una mujer, ¿no? A un hombre o a un grupo de hombres o de la humanidad. ¿Vamos bien hasta ahí? Que anteriormente es a través de diferentes medios, pero actualmente mayormente a través de la Escritura. Entonces, la suerte, por como hemos visto en estos textos, ¿se podría considerar revelación especial? Sí. Sí, hermanos. ¿Por qué? Porque era una forma que lo hemos visto en los... Josué dice que para repartir la tierra echaron suerte. Porque entonces ellos entendían también, repartieron por suerte. Vaya, Hechos 1:26, si tenemos tema con el Antiguo Testamento, Hechos 1:26, echaron suerte. No dice cómo. No dice si echaron dados, si echaron... No dice. Hay un montón de teorías de cómo se echaba suerte en ese tiempo. Que eran por piedritas, que eran por palitos. ¿Quién? No vamos a entrar a detalles. Pero algo que entendieron los apóstoles en ese momento. Ahí están los dos candidatos. Y no dijeron, vamos a votar por uno de los dos. Dijeron, vamos a echar suerte. Y aquí no es como 2 de 3. Es, vamos a echar una suerte, quien caiga, ya. Y todos los demás iban a estar. ¿Por qué iban a estar de acuerdo? Porque para ellos el resultado de esa suerte era... Y entonces ellos querían conocer lo que Dios les quería decir de manera inmediata para un propósito, y el propósito al menos aquí era elegir. Entonces la suerte es considerada revelación especial. Pero ahí va. No van a querer ir a Las Vegas como alguien por ahí.
Como Ricky. La suerte como revelación especial pasaba, para empezar, y miren, para empezar, dentro del pueblo de Israel. Número uno, que era el pueblo del pacto. Aún los apóstoles lo vemos acá, cuando van a elegir el reemplazo de Judas. Pero a partir de aquí, si tú haces un análisis de tu Biblia, no la vas a volver a encontrar. Ya no está. Y esta práctica se fue perdiendo porque viene otra revelación especial. Entonces no vengamos ahorita a querer echar suerte diciendo, no, sí, porque luego somos así. Pero ¿cómo el pueblo de Israel? Es más, porque el Nuevo Testamento, ¿cómo los apóstoles? Te echemos volado. Y lo que Dios diga, dices. No, creo que no. Como que el enemigo le echó aire ahí a la moneda. Otra vez, dices. Hasta que sale lo que yo quiero. Entonces, antiguamente, ojo aquí, se usaba este medio, que es considerada revelación especial. Pero avancemos por tiempo. Éxodo 28:30. ¿Me ayudan a leerlo? Pondrás en el pectoral Levítico 8:8. Números 27:21 es clave para entender esto. No, si bien no tenemos a detalle sobre el Urim y Tumim, pero la mayoría de comentaristas ha concluido que en esencia eran dos piedras. Y lo que esto era representaba básicamente, uno era sí, otro era no. Y se usaban mayormente, dice por ejemplo aquí, quien consultará por él por medio del juicio del Urim, ¿no? Entonces eran usados para tomar ciertas decisiones específicamente por el sacerdote. Entonces se supone que el sumo sacerdote en su efod traía estas piedras y a través de estas piedras y de toda una forma específica obtenían una respuesta. Y entonces ellos entendían que la respuesta al usar el Urim y Tumim era la voluntad de Dios para algo específico. Entonces, el Urim y el Tumim son considerados también revelación especial. ¿Lo vemos más adelante en la historia? No, porque deja de ser necesario. No es como que ahorita queramos hacer algo así, no. Y mire, no me da el tiempo para entrar a más detalles. Pero tenemos en la Biblia tenemos sueños que también son considerados revelación especial. Tenemos visiones, tenemos angelofanías, manifestaciones de ángeles con un mensaje en específico, como cuando se le presentó a María, ¿te acuerdas? Tenemos teofanías. ¿Sí sabes lo que es una teofanía? Es una aparición visible del Señor invisible. Tenemos profecías. Y tenemos lo que se conoce como operación concursiva. Antes de llegar a la operación concursiva, solamente quiero hacer una nota aquí. Tema de los milagros. ¿Qué son los milagros? Y esto es importante entenderlo, porque aquí también va a definir mucho nuestra doctrina de manera personal.
yo en lo personal, Jorge, creo que Dios sigue haciendo milagros. Pero entendamos que es un milagro. Y esta definición me parece muy acertada. Nuevamente, Bavinck nos ayuda aquí. Cada fenómeno, dice, de la naturaleza y la historia es un hecho y una obra de Dios. Cada cosa que pasa viene de Dios. Y en ese sentido es un milagro, dice él. Los llamados milagros no son otra cosa, dice, que una manifestación especial del poder divino en algo específico. Ese poder de Dios manifestado en algo específico, pues opera de varias maneras. Hace uso de diferentes medios, hace uso de diferentes situaciones, de acuerdo con diferentes leyes y con resultados variables. Es decir, a veces había el tema de un milagro de más comida, por ejemplo, de sanidades, de parar la tormenta, y podemos ver un montón de milagros a lo largo de la Escritura. Los milagros, dice Bavinck, no son una violación a las leyes naturales, porque aunque estas leyes están plenamente reconocidas y estructuradas por Dios, Dios fue el que hizo estas leyes, y Él, para su propósito, puede hacer lo que Él quiera. Un propósito es que los milagros terminan demostrando que la creación no es Dios, que Dios es Dios. Porque el milagro lo hace Dios. Y bajo ese sentido, el mayor milagro siempre será Cristo mismo. Él vino a nosotros, dio su vida por nosotros, y toda su vida y su obra es un milagro. Porque los milagros, bajo esta directriz, los milagros son también una forma de revelación especial. Y esto es importante entonces, porque quien hace los milagros es Dios. Y me encanta cómo nosotros tenemos esta famosa estructura de pensamiento con respecto a las pruebas. Con respecto a las pruebas a veces se dice, no preguntes por qué, dice, sino para qué, ¿no? Como diciendo, busca el propósito. Pero eso mismo no lo hacemos con los milagros. Esa misma pregunta no la aplicamos al milagro. Pero en un sentido bíblico, los milagros tenían la firme, por así decirlo, el firme propósito de Dios revelar algo. Y tú lo puedes ver a lo largo de la Biblia. Cada vez que aparece algo que podamos denominar como un milagro, que es el poder de Dios actuando más allá de lo ordinario, si lo podemos ver así, era con un propósito en específico, con algo en específico que Dios quería mostrar. Los milagros no se daban simple y sencillamente porque era noche de milagros. No, los milagros se daban y se siguen dando con propósitos específicos. El problema somos nosotros, que muchas veces he puesto mi mirada en los milagros y no en el Dios que los hace. Muchas veces mi amor hacia Dios es por el milagro que quiero y me olvido de ver el milagro que ya hizo en mí. Me salvó. Muchas veces soy mal agradecido por el milagro que no llegó y no agradezco por el montón de milagros que vemos todos los días. Porque cada milagro tiene el propósito de revelarnos más a Dios. Nuevamente, la revelación especial es ver su carácter, propósito y plan. Y mira, tan así estamos frente a milagros que cuando tú abres tu Biblia, lees un pasaje y entiendes
eso que estás leyendo, eso es un milagro. Porque estás comprendiendo quién es Dios, su voluntad, su propósito. Eso es revelación especial. Y eso es un milagro que sin la intervención divina, yo me puedo pasar todo el día leyendo la Biblia y no entender nada. Nuevamente, en el Antiguo Testamento, el sacerdote entraba al lugar santísimo y si andaba mal, ¿qué pasaba? Se moría. Hoy nosotros que creemos que Dios está aquí, ¿lo creemos? ¿Y por qué no nos hemos muerto? Porque rebosamos tanta santidad. Es un milagro. Pero nuevamente, ¿qué nos quiere mostrar Dios en estos milagros? Como por ejemplo, el que nos tenga todavía aquí, nos quiere mostrar su carácter, que Él es bueno, misericordioso, paciente con nosotros. Entonces es una revelación especial. Pero más que esperar nuevos milagros, contemplemos el mayor milagro. Es Cristo mismo. Y bueno, ya mencioné sueños, visiones, angelofanías, teofanías. Y solo para cerrar hoy, operación concursiva. Voy a profundizar más la próxima semana en esto, pero ¿qué es la operación concursiva? Operación concursiva, nos referimos a la obra de Dios en el hombre, en la cual Dios usa a seres humanos. Esto es bien importante, con todas sus facultades, emociones y capacidades para revelar su voluntad a través de algo específico. La operación concursiva es Dios usando a un ser humano con todas sus facultades, emociones, capacidades, con todo lo que es, para revelar su voluntad a través de un acto en específico. Como por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos momentos donde el profeta profetizaba. Y él decía, así dice. ¿Por qué menciono facultades, emociones, capacidades? Porque cuando Dios venía sobre los profetas, por poner ese ejemplo, no desaparecía la identidad del profeta. Tú lees Isaías y tiene una forma peculiar de profetizar, diferente a Ezequiel, diferente a Daniel, diferente a Amós, diferente a Nahum, diferente a Malaquías. Es decir, esto no era como un trance en el cual el ser humano entra y entonces en un desorden empezar a decir palabra y media que ni siquiera la persona sabe. No, Dios no es así. Es por eso que, independientemente de donde tú te posiciones en el tema de las lenguas, creas que sigan, creas que no, Pablo es muy claro al decir, yo prefiero hablar una sola palabra que 1000 palabras en lenguas. ¿Por qué? Dice, porque una palabra que se entienda va a revelar algo, pero un montón de palabras que nadie entiende no tiene ningún sentido. Y por eso da las instrucciones de que si quieres hablar en lenguas, haya intérprete. Si no hay intérprete, calladito mejor. Y dice, edifícate tú. No hay revelación ahí. Pero el acto por excelencia de operación concursiva, ¿dónde lo vemos? En las Escrituras. Porque me encanta porque una de las críticas que hacen a la Biblia es que es un libro escrito por hombres. ¿Y qué decimos nosotros? No. ¿Quién escribió la Biblia? Hombres.
Entonces cuando te digan, oye, la Biblia fue escrita por hombres, ¿sí? ¿No cayó así del cielo? Sí fue escrita por hombres. ¿Dónde está la diferencia? Inspirada por Dios. Y es ahí. Por eso es importante. Los escritores de la Biblia no entraron en trances espirituales para empezar a escribir esto. No. Dios, por eso se le llama operación concursiva, Dios usó a cada uno de los escritores con todas sus facultades, emociones, capacidades, identidades, de una forma específica, en momentos específicos, para revelar su voluntad. Por eso Lucas puede decir, ¿te acuerdas cómo inicia Lucas cuando le está escribiendo a Teófilo? Dice, creo que está en el capítulo 1, que después de hacer toda una ¿qué? Creo que sí, ¿no? ¿Así dice? Pero antesito verso 3. Aquí está. Dice Lucas, después de haber investigado. Entonces, no es como que Lucas entraba a un trance a cierta hora del día, escribía y salía del trance, no. Sino que con la identidad muy específica de Lucas, Dios lo usó para escribir la Biblia. Específicamente 2 libros de la Biblia. ¿Cuáles son? Y Hechos. A Juan lo usó de manera específica. A Mateo, a Marcos y a cada uno de los escritores de la Biblia. Eso es entonces también revelación especial. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra postura de nosotros como cristianos hoy en día en este lado donde Dios nos ha puesto? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16 al 19. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16 al 19. A ver, 17, 18. No, tengo yo mal mi cita. Pedro dice que él, al estar en el momento de la transfiguración y escuchar la voz de Dios diciendo, este es mi hijo amado, en él tengan complacencia, a él oíd. Pedro estuvo ahí y dice Pedro, ahí está, gracias, era segunda de Pedro. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria que hizo esta declaración, Pedro se está refiriendo en el momento que vio la transfiguración. Verso 18. Nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el monte santo. 19. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día después despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Esa palabra que se refiere es la palabra escrita. Es por eso que la suerte ya no se usa como revelación especial. El Urim y Tumim ya no se usa como revelación especial. Y es aquí donde ya las doctrinas se van a separar. ¿Qué tanto valor le vamos a dar a los sueños, a las visiones, a las angelofanías y quienes crean todavía en las teofanías y en los milagros? Cuidado con los extremos. Pero un punto medio equilibrado es, aun cuando en toda mi vida cristiana yo no recibo ningún sueño, ninguna visión, no veo ningún ángel y aún no veo ningún milagro, la palabra de Dios es suficiente. Si en su misericordia y Él sabrá si algún día quisiera darme algo, hasta eso no tendría por qué ser y venir a yo al rato estar haciendo un montón de eventos y campañas de algo que Dios me dio, un sueño, una visión, porque luego eso andamos haciendo y luego nos hacemos predicadores itinerantes de andar nada más con esas
cosas. No, recordemos, cada una de estas cosas se dieron con un propósito, dar algo específico de Dios. Por eso se llama revelación especial. Dios quería dar algo específico, ya sea a una persona o a un grupo de personas, mayormente a su pueblo. Entonces, ya tenemos la revelación especial y que Dios nos ayude a, como dice Pedro, a estar aferrados a ella hasta que Cristo venga. ¿Les parece si oramos? Padre, te damos gracias porque eres bueno y gracias porque al menos aquí nosotros tenemos una Biblia. Muchas veces, Señor, no la valoramos como debiéramos. A veces esperamos otras cosas, otras formas que nos hables, cuando todos los días tú nos puedes hablar y quieres hablarnos a través de la palabra. A veces, Señor, nos frustramos si no siento nada, si no veo un milagro, si no tengo un sueño, si no tengo una visión. Y a veces puede hasta despertar en mí la envidia al escuchar que otros sí lo tienen. Pero, Señor, ayúdame a que mi corazón entienda que ya tengo la revelación más segura. Y es tu palabra, Señor. Y gracias porque el mayor milagro ya está hecho. Diste tu vida en el Calvario por mí. Gracias por ese milagro, Señor. Gracias por el milagro de que aquí estamos, Señor. Gracias por el milagro que podemos ir y venir y tantas cosas que a diario tú haces, Padre. Señor, ayúdanos a ser más agradecidos, Padre. Y ayúdanos a recordar a nuestra alma que tenemos una Biblia y ayúdanos a valorarlo como un gran tesoro que es el medio donde tú nos hablas, Señor. Es el medio donde puedo conocer tu voluntad, tus planes, tus propósitos. Y esa es una revelación especial, pero tan importante que hoy la tengo, Señor, que hoy la tenemos. Y te pedimos por aquellos que no tienen acceso a esta revelación, que tú en tu soberanía no te dejas sin testimonio, que tú estás alcanzando a gente en situaciones específicas, de formas específicas, porque tú eres Dios. Pero qué triste es, Señor, que yo teniendo la revelación completa, simple y sencillamente no lo valoro, no la estudio, no la leo. Perdóname por eso, Señor. Y ayúdanos a amar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.